Entonces, ante todo recordar qué es lo que estábamos haciendo, es decir, en qué tipo de proceso discursivo estamos metidos. De momento. Decía en la clase anterior, sobre todo, que íbamos a efectuar de momento, de entrada, vemos a dónde nos va a llevar esto y qué es lo que tenemos que hacer a continuación, pero que de momento íbamos a efectuar determinada operación lógica en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Operación lógica que explicábamos en qué consistía, poniendo primero un par de ejemplos triviales, ¿no? Ejemplos triviales pertenecientes, por lo tanto, a otro campo, a un campo que no tenga nada que ver con lo que ahora vamos a tratar, bueno, que no tenga nada que ver, a primera vista al menos, con lo que ahora vamos a tratar, o sea, digamos, ejemplos extravagantes, ¿no? Poníamos, que es como deben ser en general los ejemplos extravagantes para que efectivamente sirvan solo como ejemplos, sino sobre el ejemplo, sino una cuestión de fondo que hay tras el ejemplo, ¿no? Entonces, son ejemplos extravagantes y además pues, son para ser relativamente sencillos y relativamente unívocos, como es fácil manejarlos, pues esos ejemplos los tomábamos del punto donde se va casi siempre que se puede encontrar ejemplos fáciles de manejar, aunque luego resulte que la materia que se va a tratar pues ya no sea tan fácil de manejar, ¿no? Que eran de la geometría elemental, ¿no? Entonces la operación que tratábamos de describir con los ejemplos iniciales era la operación de, digamos, pasar de una manera a otra de entender o de definir un concepto, incluso el mismo concepto, decíamos, evidentemente, las mismas cosas, ¿no? Pues puede definirse de una manera o de otra en el modo de decir. Incluso esto decía, esta ambigüedad en lo que es la definición de un concepto, se da incluso restringiendo ya de entrada un poco, como lo vemos, la palabra concepto, para entender por concepto nada más que aquello que es universal, que es aplicable a una pluralidad infinita de casos posibles, ¿no? Aunque el gato es un concepto porque hay infinitos posibles gatos, triángulo es un concepto porque hay infinitos posibles triángulos, ¿no? Restringiendo la palabra concepto, eso, pues nos quedábamos con dos maneras de asumir o de definir o de formular un concepto. Una que era la manera que llamábamos lista de notas, o sea, condiciones que algo tiene que cumplir, y otra que era la manera que llamábamos modo de construcción, procedimiento de construcción o regla de construcción de figuras que correspondan a ese concepto, cómo se construye en general un círculo, ¿no? Cómo se construye en general un círculo, ¿no? Pues, o sea, cómo se construye una figura que corresponda a eso. Decíamos que son dos modos de definir, en principio, un mismo concepto. Un mismo concepto debe tener definición de acuerdo con las dos maneras, pero que tienen una potencia sustancialmente distinta, porque decíamos la primera manera, una definición en el primer modo no garantiza, una lista de notas no garantiza que sea pensable algo que se corresponda con esa lista de notas. Podemos decir triángulo, bioctus, ángulo, con esta nota no pasa nada, lo que pasa es que te pones a construir no sale, no empieza, ¿no? Y ejemplos más difíciles poníamos. Bueno, por lo tanto, el hecho de que definamos algo dando una lista de notas, por ejemplo, de círculo o circunferencia, pues que todos los puntos dicen lo mismo de uno tal, pues eso no demuestra que haya una curva con la que ocurra eso, ¿no? Pues, en cambio, si defines dando el modo de construirlo, entonces sí, ¿no? Entonces queda demostrado que si das el modo de construirlo, por lo tanto demuestras que es construible, o sea, pensable, y por tanto posible en términos absolutos, ¿no? Posible en términos absolutos, ¿no? Bien, pues de un modo a otro, eso es lo que decíamos, que vamos a hacer una operación lógica de este tipo. Una operación lógica de este
ahora eso sí, ahora con un concepto que no es ya uno de esos conceptos deliberadamente elementales que manejábamos. Un concepto que, bueno, que posiblemente traerá más cola, posiblemente traerá más cola y por eso pues, nos metemos con ello, ¿no? Y ese concepto era, bueno, pues un concepto al que finalmente nos destinamos a ponerle una palabra, aun sabiendo que ponerle una palabra significa tener que estar peleando contra las posibles malas interpretaciones de esa palabra, porque es una palabra procedente de un lenguaje pues, más o menos usual, ¿no? Y por lo tanto, pues con todas las cargas de malentendidos y de usos ambiguos, y de usos muy diversos en muy diversos contextos, etc., ¿no? Pero nos resignábamos a darle una palabra, insistiendo de todos modos en que entendemos esa palabra de un modo más exigente que como se la entiende normalmente. Con cierto fundamento para hacerlo así, puesto que esa mayor exigencia que le ponemos de carácter más restrictivo, por lo tanto, al uso de esa palabra, por lo menos más restrictivo en el sentido histórico, ¿no? Al uso de esa palabra, en el sentido de que no sería aplicable a cualquier época, por así decirlo. El carácter más restrictivo que le ponemos al uso de esa palabra deriva simplemente en que pretendemos usarla con rigor, es decir, que una vez definido el concepto de una determinada manera, pues atendemos a todas las consecuencias que esa definición tenga, cosa que no siempre se hace en el lenguaje habitual, ¿no? Atendemos a todas las consecuencias, si el concepto de la mercancía, ¿no? Si el concepto de la mercancía, y si entendimos por mercancía la cosa en cuanto, ya lo expliqué en el sentido una cosa cualquiera en cuanto que es, digamos, cambiable por otra. No solamente puede tener el uso que se puede hacer con ella, lo que se puede hacer con ella, sino que además se puede digamos, aprovechar que está disponible para no disponer directamente de ella, sino cambiarla por otra. ¿No? Bueno, entonces decíamos, bueno, una vez definido así, eso tendrá muchas consecuencias. Precisamente por eso emprendemos la tarea de construir la figura, ¿no? Para enfrentarnos con todas esas consecuencias. Esto parece una definición extremadamente simple, pues no, resulta que tendrá unas enormes consecuencias, ¿no? Ya de entrada tenía una que evidentemente ya significa exigir más que lo que normalmente se exige en el uso de la palabra. Ya de entrada tenía una que es una cosa que es cambiable por otras. Por lo tanto, una cosa cuya determinación permanece abierta, que es intercambiable por otras, en general, eso quiere decir que es intercambiable es cambiable contra, en principio, cualquier no un subconjunto determinado de otras, ¿no? Sino en principio cualquier otra. Y claro, al formularlo así, pues ya estamos diciendo algo, decíamos, no solo acerca de esa cosa, sino también acerca de las otras, ¿no? ¿De acuerdo? Pues para que sea cambiable por otras, el que sea cambiable por otras implica que también, en principio, las otras sean cambiables, ¿no? Por lo tanto, decíamos, bueno, evidentemente esto no quiere decir que de hecho, que para que haya mercancía, de hecho se esté cambiando todo por todo, ¿no? No es que de hecho se esté cambiando todo por todo, pero simplemente que decíamos de que en principio es cambiable por cualquier otra cosa, por lo tanto, en principio cualquier otra cosa es cambiable y en principio decíamos en principio quiere decir mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? O sea, aquello que decíamos de que la carga de la prueba, recordad aquello, la carga de la prueba ha de recaer sobre la no cambiabilidad. Una cosa en el caso de que esta se dé, mientras que la sí cambiabilidad es lo obvio, ¿no? Lo que no se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar, en el caso de que alguna vez se demuestre para alguna cosa, su no cambiabilidad. No se tiene que demostrar la cambiabilidad. Eso es lo que, por así decirlo, se presume mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Bueno, esto efectivamente hasta tal punto es introducir una exigencia relativamente fuerte, ¿no?
que incluso hacíamos notar que esto muy probablemente, cuidado, estamos haciendo un proceso lógico, de momento, no vamos a seguir así todo el curso, pero de momento estamos haciendo un proceso lógico. Por lo tanto, las que podemos llamar ilustraciones históricas o referencias históricas, no tienen más valor que el ilustrativo, es decir, no forman parte de la argumentación, no tienen más valor que el ilustrativo, digamos, ayudan quizá a entender, o no, o a veces no, pero cada uno verá qué ilustraciones les son útiles o no les son útiles, ¿no? A lo mejor a unos hay que leer, a otros no, ayudan a lo mejor a entender y sobre todo, pues, quizá ayuden a mantener el ánimo de que esto finalmente será algo más que un puro proceso lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de momento las ilustraciones históricas estas no son argumentativas, son solamente ilustraciones, son, digamos, un cierto apoyo didáctico, nada más, ¿no? Un cierto apoyo didáctico y nada más. Por lo tanto, tampoco tienen la pretensión de ser muy precisas, pretenden no ser falsas, pero quizás sí, desde luego, más abstractas que lo que se les podría permitir que fuesen si en efecto hubiesen de valer como verdaderas ilustraciones históricas, ¿no? Más abstractas y esquemáticas, ¿no? Por eso decía que aquí ya había una ilustración, esa simple consideración acerca del concepto de mercancía en el modo en que aquí lo estábamos empleando. Cambiable, pero cambiable por cualquier otra cosa. Está diciendo algo, no acerca de esa cosa, sino acerca de también las demás, ¿no? Pues lo que es que en principio, mientras no se demuestre lo contrario, están disponibles para un intercambio, ¿no? Bueno, esto decíamos, y esto sí que es ilustración histórica, por tanto, que ese carácter puramente accesorio, subsidiario, que he dicho, esto quizá, digamos, excluya de la aplicación rigurosa del concepto de mercancía algunas situaciones históricas, es decir, quizá no en todas, no en todo mundo histórico que podamos estudiar o que tengamos documentado, quizá no en todo mundo histórico ocurra esto de que las cosas son cambiables salvo que se demuestre lo contrario, ¿no? Quizá no en todo mundo histórico ocurra eso, quizá pues en algunas situaciones históricas, el intercambio, aunque sea muy importante, muy potente, etcétera, sin embargo, está referido por principio y de manera exclusiva a determinados subconjuntos de cosas, a determinados tipos de cosas, y en ningún modo se presupone que sea general, ¿no? Sin embargo, si introducíamos alguna especie de pistas, meras pistas, de momento, que podrían hacernos pensar que eso de la cambiabilidad como obvio, la cambiabilidad mientras no se demuestre lo contrario, por lo tanto la sí aplicabilidad quizá del concepto de mercancía, a donde sí es preferible es a lo que llamamos la modernidad, ¿no? Dábamos algunas pistas en ese sentido que no voy a repetir, hacíamos algunas sugerencias que de momento simplemente nos hacían pensar que probablemente esto sí tendrá alguna aplicación a la modernidad, cosa que de momento no forma parte de la argumentación es sobre el proceso lógico, no es la aplicación empírica o histórica, que sí tendrá una importancia, pero la tendrá en su momento, ¿no? En cambio, lo que sí que ya tiene importancia ahora es que nos fijemos en lo que está pasando con este concepto de mercancía, y que en cambio no pasaba con los conceptos matemáticos, geométricos que pusimos como ejemplo para introducir el concepto de la operación local. Pues en esos ejemplos triviales, a lo mejor
mejor no triviales, pero triviales en relación con la cuestión que aquí nos toca discutir, ¿no? Los ejemplos externos, puramente ilustrativos, no ocurría algo que en cambio ahora sí está ocurriendo. Sí está ocurriendo. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, por de pronto no ocurría algo que salta mucho a la vista, pero que de momento quizá no se ve que concierna precisamente a la operación lógica que pretendemos realizar, y que es el que decir que algo es un círculo, que algo es un triángulo o que algo es un poliedro regular, pues solamente dice círculo o poliedro regular o triángulo acerca de esa cosa y no dice nada acerca de las demás, ¿no? ¿De acuerdo? El predicado círculo, el predicado triángulo son predicados de esa cosa de la que son predicados, punto, ¿no? Y no lo son de otra cosa que hay al lado y otra que hay más allá y otra que hay más allá, ¿no? Mientras que por lo que acabamos de ver, el predicado mercancía, desde el momento en que se refiere a una cosa, indirectamente se refiere a todas, ¿no? Puesto que mercancía quiere decir cambiable por en principio cualquier otra, por lo tanto, se está diciendo que también cualquier otra es en principio cambiable, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay una diferencia. Es decir, no es un predicado de una cosa sí y de otra no. No es un predicado de una cosa sí y de otra no, sino que es una situación en la que el conjunto de todas las cosas, una situación en la que todas las cosas o se encuentran o no se encuentran. ¿De acuerdo? Mercancía establece una alternativa por lo que se refiere al modo de ser de las cosas en su conjunto. No por lo que se refiere a una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, sino modo de ser de las cosas en su conjunto. Modo de ser de las cosas en su conjunto. Diferencia importantísima. Claro, eso no pasa con triángulo, ni con poliedro regular, ni con círculo, ¿no? Bien. Lo que ocurre es que de esta diferencia tan evidentemente importante, se siguen otras que además sí afectan a qué pasa con esta operación lógica que queremos entender, de pasar de mercancía definido como algo que tiene la nota de, pasar de eso a construir la figura, a construir una figura, ¿no? ¿De acuerdo? Pasar de un modo de asumir el concepto a otro modo de asumir el concepto. Vamos a ver. Precisamente porque triángulo o círculo es algo que se aplica o no se aplica a una cosa e independientemente a otra, precisamente por eso, el pasar, en el caso del círculo, de tener una nota que define una función a cómo se construye la figura, eso era una operación que podría hacerse o no hacerse, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, si no la hacemos, lo que pasa es que nos quedamos sin saber cómo se construye un círculo y por tanto nos quedamos sin saber si es posible un círculo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el hacerlo o no hacerlo es cosa nuestra, es cosa del geómetra, digamos, cosa del observador. ¿De acuerdo? No viene exigido por el propio concepto conjunto de notas. ¿De acuerdo? Es algo que hace el instrumento. Es algo que, de hecho, claro, hemos enviado un ejemplo tan sencillo que ahí el discurriente pues, prácticamente lo hace siempre, ¿no? Porque es un ejemplo muy trivial, ¿no? Cualquier, el más tonto sabe cómo se pinta un círculo, ¿no? Bueno, no tanto como se pinta un hexaedro regular o octaedro regular, ya nos pusimos, ¿no? Pero se pinta un círculo. Pero bueno, eso no impide que sea una operación que hay que hacer, que la hacemos todos con tanta facilidad que ni nos damos cuenta, de acuerdo, pero que es una operación que hay que hacer, ¿no? ¿Qué condición tiene que cumplir algo para ser círculo? Bueno, ¿y eso cómo se pinta? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿No? Bueno, ¿cómo se pone? Eso no parece, ¿qué hacemos? En cambio, en el caso de mercancía, pues de alguna manera acabamos de ver que no es una operación que hagamos nosotros, por así decir, voluntariamente, sino que de algún modo el propio concepto la exige. El propio concepto la exige, puesto que el propio concepto por su mismo contenido, puesto que no se limita a decir algo de esta cosa, sino que de paso dice también de las demás, ¿de acuerdo? Pues implica todo un sistema. Implica todo un sistema, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos obliga a hacer ese tránsito
hacer ese tránsito de pasar de pensar qué es una mercancía, a pensar un sistema de todas las cosas entendidas como mercancías. Y eso ya no es un conjunto de notas, eso ya es una figura. Eso ya es una figura. Eso ya es una figura, eso ya es una figura, hasta tal punto es una figura que incluso ya no es un universal. Ya no es un universal, sino que es algo así como un singular que lo abarca todo, ¿no? ¿De acuerdo? El conjunto de todas las cosas, universo no puede haber más que uno, por definición, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Universo no puede haber más que uno, por definición. Entonces, si el concepto de mercancía nos obliga a pasar de pensar una mercancía y otra mercancía y otra mercancía, el propio concepto nos obliga a pasar de eso a pensar un sistema de todas las cosas, intercambiándose eventualmente unas por otras, ¿no? ¿De acuerdo? Un sistema de todas las cosas ya no puede ser una mera lista de notas, porque es que ni siquiera es un universal. Ni siquiera es un universal, ni siquiera es como gato o círculo que vale para este gato, el otro gato, este círculo, el círculo, ¿no? Ni siquiera es un universal. Es un singular. Sistema de todas las cosas no puede haber más que uno. Por principio. Universo no puede haber más que uno. Universo no puede haber más que uno. Quizá haya más de uno posible. Por ejemplo, uno en el que las cosas sean mercancías y otro en el que no sean mercancías. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Pero cada uno de ellos es una totalidad, ¿no? Cada uno de ellos abarca todas las cosas. Cada uno de ellos es todo lo que hay, ¿no? En cada caso, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, quizá pueda haber más de uno posible, pero entonces excluyentes entre sí. O hay el uno o hay el otro. Por tanto, cada uno de ellos es todo. Cada uno de ellos es todo. Por eso hablé de la posible exclusión histórica. Dice, probablemente a lo mejor resulta que efectivamente la modernidad es un mundo así y en cambio la antigüedad no. Es que la modernidad y la antigüedad son cada una de ellas todo. Por lo menos la modernidad seguro que sí. Sería más discutible en el caso de la antigüedad. Porque la modernidad seguro que sí, que no tiene límites, ¿no? No tiene límites, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el propio concepto en cuestión, a diferencia de círculos, triángulo o incluso gato, a diferencia de círculos, triángulo o incluso gato, el propio concepto, por su mismo contenido, nos obliga a pasar de un tipo de definición a otro, puesto que su mismo contenido exige transitar, de pensar una cosa en sí misma, otra cosa en sí misma, otra cosa en sí misma, pasar de ahí a pensar un sistema o conjunto de todas las cosas, sistema o conjunto de todas las cosas intercambiándose entre sí. Y eso ya es una figura, eso ya es una figura. Ya no es universal aplicable a este caso. Por lo tanto, difícilmente puede ser ya un conjunto de notas. Difícilmente puede ser ya una suma de notas, una lista de notas, que algo cumpliría y algo no cumpliría. Difícilmente puede ser eso, porque es que ni siquiera es universal. Es el sistema de todas las cosas, el sistema de todas las cosas no puede haber más que uno. Con lo cual, de alguna manera, incluso nos hemos salido de la inicial noción de concepto. Nos hemos salido por exigencia del propio concepto que estamos tratando, el concepto de mercancía, por exigencia del contenido de ese concepto, cosa cambiable por otras cosas en general, ¿no? Por exigencia de ese mismo concepto, nos hemos salido de la noción misma de concepto, tal como inicialmente la habíamos planteado, porque esa noción inicialmente era la noción de un universal, ¿no? ¿De acuerdo? De un universal.
fuese en la forma de nota o lista de notas o fuese en la forma de regla de construcción. Pero era de un universal, ¿recordad? Círculo fuese definido como nota o suma de notas o fuese definido como regla para construirlo, en todo caso era algo repetible indefinidamente. Un círculo, otro círculo, otro círculo, otro círculo. Sin embargo, el concepto de mercancía, de entrada, lo hemos planteado también así, una nota, suma de notas de las cosas, por su mismo contenido, nos ha hecho pasar a algo que ya no puede ser universal. Algo que ya no puede ser universal. Porque nos ha hecho pasar a la relación de un sistema de todas las cosas. Es un singular omniabarcante, digamos. O sea, singular que lo abarca todo, ¿no? Singular que lo abarca todo. Singular que lo abarca todo. Por lo tanto, no solamente el concepto mismo de mercancía, a diferencia de círculo, triángulo, etc., nos ha hecho pasar por su propio contenido, no por voluntad científica nuestra, sino por su propio contenido, nos ha hecho pasar de concepto lista de notas a concepto regla de construcción. No solamente ha ocurrido eso, sino que además en esa misma operación se ha roto incluso la inicial noción de concepto que teníamos, porque vamos a parar de cabeza por el simple hecho de profundizar en el propio concepto que estamos discutiendo a algo que ya no es universal, sino un singular universal, ¿no? Un singular universal. Cuando habíamos partido, y no había habido más remedio que hacerlo así, del concepto universal, ¿no? Efectivamente repetible, digamos. Ahora es universal. Bien. Bueno, entonces seguimos. O sea, hasta aquí hemos visto que nos hemos metido con un concepto que tiene muchas complicaciones, que desquicia la situación de partida, ¿no? Que desquicia la situación de partida. Pues bueno, vamos a seguir desarrollando esos problemas. Vamos a ver. Que una cosa que se cambia por otras, en principio puede ser otras. Implicando esto, obviamente, que también las otras se cambian, ¿de acuerdo? También las otras se cambian. Eso lo que hace es establecer un sistema de todas las cosas cambiándose eventualmente unas por otras, cambiándose eventualmente. Ya no será solamente, por lo tanto, que aquellas naranjas, que resultaron ser naranjas, porque fue lo primero que se me ocurrió, aunque tenga aspectos cómicos, ¿no? Aquellas naranjas, pues ya no solamente que las naranjas se puedan cambiar o por folios o por zapatos, ¿no? Como salió el otro día, sino que los zapatos se puedan cambiar por folios, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O por otras cosas, ¿no? Pues estamos hablando de un sistema de conjunto de todas las cosas cambiándose eventualmente, o sea, pudiendo cambiarse, digamos, unas por otras, ¿no? Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de una tupidísima red de relaciones de cambio, ¿no? Tupidísima red de relaciones de equivalencia en el cambio, entre unas cosas y otras. ¿Está claro? Una tupidísima red que en principio relaciona cualquier cosa con cualquier otra, así de tupida es, ¿no? La red, ¿no? Una red infinitamente tupida, ¿no? Infinitamente apretada, digamos, de relaciones de intercambio posible, de relaciones de equivalencia en el intercambio entre las cosas, ¿no? Bueno, entonces, evidentemente, en esta red, para que la figura se pueda construir, estamos hablando de que tenemos que pensar la construcción de la figura, ¿no? Pasamos del concepto suma de notas al concepto regla de construcción de la misma, evidentemente, para que pues, lo mismo que pasaba con el triángulo, triángulo o triangulo o rectángulo, como queráis, que tiene que se construye, que decir que la figura cierre, ¿no? Que la figura case, solo que aquí es mucho más complicado.
más complicado porque la estructura digamos, infinitamente compleja. Es cualquier cosa en principio cambiándose por cualquier otra en principio. Por tanto, por eso decía una infinitamente apretada en ese cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, en todo caso, hará falta que la figura cierre. Para que eso pueda ser, hará falta que la figura cierre. Por tanto, hará falta que haya una cierta coherencia, ¿no? O sea, que haya una cierta compatibilidad en este cambio, una cierta coherencia en este cambio. De un modo que un triángulo biocusano no cierra. ¿Qué debemos hacer? No hay cambio, un triángulo rectángulo, un monorectángulo sí, ¿no? ¿De acuerdo? Un triángulo monorectángulo sí, ¿no? Que la figura cierre quiere decir que hay una cierta consistencia o coherencia dentro de esa red, ¿no? Que hay cierta consistencia o coherencia dentro de esa red. Por lo tanto, quiere decir que si, esos kilos de naranjas que yo tenía el otro día, ¿no? Se cambian por tantos miles de folios, ¿no? Y esos tantos miles, esos kilos se cambian por tantos miles de folios. Y esos kilos de naranja se pueden cambiar a su vez por X pares de zapatos de tal tipo. Permitidme el carácter impreciso de los ejemplos, porque no voy a poner aquí hacer un ejercicio de formulación de pedidos de zapatería o de papelería, ¿no? Eso quiere decir que, por un lado, mis naranjas se cambian por esos folios, y por otro lado, las mismas naranjas se pueden cambiar también, las mismas naranjas, no soy yo el que dijo lo uno o lo otro, ¿no? Se pueden cambiar, depende de cuáles son mis necesidades, ¿no? Se pueden cambiar también por X pares de zapatos, pues eso quiere decir que los pares de zapatos en cuestión, los X pares de zapatos en cuestión y los X miles de folios en cuestión, a su vez son también equivalentes en el cambio. En caso de cambiarse, se cambian precisamente en esa proporción, ¿no? Quiere decir, a ver, no quiere decir que de hecho sea así. Quiere decir que se está presuponiendo eso, se está presuponiendo una relación de equivalencia, digamos, transitiva, ¿no? Se está presuponiendo que si, vamos a ver, no sé si esto será exitoso o no, si no es exitoso, seré bastante autocrítico como para retirarlo enseguida, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a pasar de hablar de naranjas y de folios y todo eso a hablar de A, B, C, D, ¿qué os parece? Aunque sea menos pintoresco, ¿no? Entonces, vamos allá, por ejemplo, en vez de donde he puesto naranja voy a poner A, ¿no? Donde he puesto naranja voy a poner A, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a poner A. Olvidados las naranjas, considerar que A es un tipo de mercancía. Naranjas, plátanos, melones, zapatos, folios, ¿no? ¿De acuerdo? A es un tipo de mercancía y entonces, bueno, pues siempre será una determinada cantidad de naranjas, porque no valdrá lo mismo, no tendrá el mismo significado en el cambio 20 kilos de naranjas que una tonelada de naranjas, ¿no? Por lo tanto, aparte de esa determinación cualitativa, tipo de mercancía es naranjas, por ejemplo, pues habrá también una determinación cuantitativa, es decir, cuántos, supongamos que kilos de naranjas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues a la determinación vamos a designar con la letra mayúscula la determinación cualitativa, ¿no? Y poniéndole delante una letra minúscula que sea la determinación, la mayúscula la cualitativa, y poniéndole delante una minúscula que sea la cuantitativa. X A, por ejemplo, ¿no? X A, ¿no? X A. Quizá, por ejemplo, 5 kilos de naranjas. 5 kilos es el X y el X de naranjas es el A, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues si eso resulta que por una parte se cambia por, pues naturalmente donde ponía folios, pues voy a poner P, ¿no? Y entonces a la cantidad de folios le llamaré I, puesto que es lo que le he llamado X, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Igualmente, pues donde he puesto zapatos de un determinado tipo, pues voy a poner C y a la cantidad le voy a llamar Z, ¿no? ¿De acuerdo? X pares de zapatos, por ejemplo. X zapatos, porque parece que los zapatos van por pares, ¿no? Bueno, entonces, igualmente, pues otro tipo, del que sea, otro tipo de cosa, ponerle
¿no? RE, ¿no? ¿De acuerdo? Si resulta que la mercancía que yo tengo se puede cambiar o bien por esto, o bien por esto, o bien por esto, que fijaros bien, se supone, ese es lo de la medida, que se puede cambiar por cualquier otro tipo de cosa. Por tanto, estos B, C, estos B, C, D, etcétera, estos B, C, D, etcétera, son infinitos, ¿no? Puesto que tiene que estar ahí en los posibles digamos, otros términos o contrapartidas en el cambio, las posibles contrapartidas en el cambio. De A no nos llegaría ni el alfabeto latino ni todos los demás alfabetos juntos a continuación, porque tienen que ser todos los demás tipos de cosas, ¿no? Todos los demás tipos de cosas, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los demás tipos de cosas. Lo que pasa es que naturalmente, según qué tipo de cosa, pues la cantidad sí que será una determinada. Yo no puedo cambiar mis naranjas, las naranjas que tengo, por la cantidad que yo quiera de folios, ¿no? ¿De acuerdo? Que será una cantidad determinada de folios y será otra cantidad distinta de pares de zapatos y será otra cantidad distinta de cualquier otra mercancía, ¿no? Se puede cambiar cualquier cosa contra cualquier otra cosa, dependiendo naturalmente de qué proporción, qué cantidad, qué cantidad. No puedo cambiar un folio contra 4 automóviles, ¿no? ¿De acuerdo? Serán muchos millones de folios contra un automóvil, ¿no? ¿Entendido? Pero con tal de que la cantidad se cumpla, cualquier cosa es cambiable por cualquier otra. Con tal de que la proporción cuantitativa se cumpla, pues es cambiable. Bueno, si mis naranjas son la mercancía que yo tengo es cambiable tanto por esto como por esto como por esto, dependiendo de mí, pues evidentemente se está suponiendo que estos a su vez también son cambiables entre sí, ¿no? Por aquello que decía antes de la coherencia interna de la apretadísima red de intercambios, ¿no? ¿De acuerdo? La coherencia interna de la apretadísima red de intercambios, ¿no? Si cualquier cosa se puede cambiar por cualquier cosa, si cualquier cosa se puede cambiar por cualquier cosa, entonces dos cosas cambiables por ambas por una tercera también son cambiables entre sí, ¿no? ¿De acuerdo? Si no, esa red no cerraría, se rompería. Le pasaría como al triángulo de otros ángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Le pasaría como al triángulo de otros. Cambiables entre sí, o sea, dos cosas cambiables por tercera son cambiables entre sí, naturalmente, vuelvo a decir, se da por supuesto que, se da por supuesto que. ¿Por qué hay que decir se da por supuesto que? Vamos a ver. Si mis naranjas valen esta cantidad de folios y esta cantidad de zapatos, entonces esta cantidad de folios vale esta cantidad de zapatos y esta cantidad de zapatos vale esta cantidad de folios, ¿no? ¿De acuerdo? A lo mejor resulta que, de hecho, los cambios, mientras no se demuestre lo contrario, que en principio, ¿por qué quiere decir esto? Bueno, pues la misma reserva que hemos establecido a costo de la cambiabilidad en general. Es decir, que, digamos, es así en principio, esto quiere decir en este caso que es así en término medio. A lo mejor resulta que no, a lo mejor resulta que, vamos a ver, yo he dado mis naranjas para recibir esos folios y luego no me cambian esos folios por estos zapatos, sino por menos, ¿no? ¿De acuerdo? Sino por menos. Bueno, eso puede ocurrir, pero precisamente por eso tiene sentido decir que en ese caso yo he hecho un mal negocio, y que he sido un tonto, he sido torpe, ¿no? ¿De acuerdo? He sido torpe, ¿de acuerdo? He sido torpe, ¿no? ¿Está claro? ¿Está claro? Es decir, si yo puedo cambiar mis naranjas por estos folios o por estos zapatos, ¿de acuerdo? O sea, puedo cambiar mis naranjas por folios o por zapatos. Las cambio por folios y luego resulta que por esos folios no me dan los zapatos, sino menos. He sido torpe o el otro ha sido más listo, ¿no? ¿De acuerdo? He sido torpe o el otro ha sido más listo. El hecho, fijaros que en esto lo entendéis todos perfectamente, tiene perfecto sentido. El que eso tenga perfecto sentido quiere decir que en principio se está suponiendo que en efecto es equivalente a esto y esto a esto y esto a esto y esto a esto, ¿no? Pero cuando eso no se cumple, nos consideramos objetivamente autorizados a decirle a alguien has hecho un mal negocio, ¿no? ¿De acuerdo? Esto no tendría ningún sentido, si no fuese porque efectivamente hay una determinación objetiva
de que hay una determinación objetiva de que varias cosas que se cambian por una misma se cambian también entre sí, ¿no? ¿De acuerdo? Esto último que he dicho entra en el caso de lo que llamaba antes ilustraciones históricas o ilustraciones empíricas, ¿no? La argumentación pura y simple, la argumentación lógica es solo la de que para que la figura cierre, para que esa tupidísima red sea consistente, tiene que producirse que si cualquiera de estos se cambia por X, también se puedan cambiar entre sí. La argumentación lógica es solamente eso, Lo que pasa es que solamente si no tuviese eso, entonces sería como un triángulo biobtusángulo, una red que no cierra, ¿no? Una red que no cierra, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se construiría la figura. Esa es la argumentación lógica, nada más. Lo que pasa es que a la argumentación lógica he añadido un elemento intuitivo para, digamos, para hacerla menos ingrata o incluso pues para que se vaya viendo mejor el significado empírico que esto quizá puede llegar a tener en algún momento. O sea, la argumentación lógica es solo eso que he dicho, pero le he añadido el elemento intuitivo de que esto, de que exista una exigencia de coherencia objetiva, es lo que hace que nuestro discurso cotidiano, si no tan cotidiano, tenga perfecto sentido el decirle a alguien has hecho un mal negocio, por el contrario, que has aprovechado de un incauto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Has hecho un mal negocio, que has aprovechado de un incauto. Esas expresiones no tendrían sentido si no fuese porque existe alguna condición de coherencia objetiva en los cambios, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros bien, si el cambio de cosas fuese solamente una cuestión de decisión arbitraria de las dos partes que en un momento dado intervienen en una operación de cambio, si fuese simplemente una decisión arbitraria de tú y yo, tuya y mía, yo te doy y tú me das, si fuese solamente eso, pues no tendría absolutamente ningún sentido decirle a alguien que ha hecho un mal negocio o decirle a alguien que se ha aprovechado de un incauto, ¿no? No tendría absolutamente ningún sentido. Si lo tiene, es precisamente porque existe una exigencia de coherencia de construcción de la figura, ¿no? ¿Verdad? De coherencia de construcción de la figura. Existe una exigencia de que esa tupidísima red de relaciones de cambio entre cualquier cosa y cualquier otra sea una red que cierre, no sea un triángulo biobtusángulo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? No sea un triángulo biobtusángulo. Es una red que cierra. O sea que a fin de cuentas, en ese tipo de expresiones, te has aprovechado de un incauto o has hecho un mal negocio, bueno, eso subyace el que existe esa condición de coherencia en las relaciones de cambio, y esa condición de coherencia ¿en qué reposa? Pues precisamente en eso de que cualquier cosa tenga que ser cambiable por cualquier otra y por no tenga que ver toda esa tupidísima red, ¿no? ¿De acuerdo? Decíamos, no habría ninguna condición de coherencia, por lo tanto, no tendrían ningún sentido esas expresiones de has hecho un buen negocio o te has aprovechado de un incauto, ¿no? O has hecho un mal negocio. No habría condición de coherencia, y por lo tanto no tendrían ningún sentido esas expresiones. Si cada acto de cambio fuese un acto aislado. ¿De acuerdo? Es decir, si no existiese esa condición de que cualquier cosa debe ser cambiable por cualquier otra, ¿no? Si no existiese esa condición general, o en la medida en que no existiese, pues no habría tampoco una exigencia de coherencia en la red de relaciones de cambio, ¿no? Porque no habría esa tupidísima red de relaciones de cambio que tendría que encajarse coherente, ¿no? Y entonces no tendría ningún sentido decir has hecho un mal negocio o por el contrario te has aprovechado de un incauto. No habría, digamos, no habría una objetividad, no habría una relación objetiva con la cual comparar el cambio que se ha producido en un momento dado, sino que habría simplemente el cambio que en ese momento dado se ha producido. Nada más. Y sí. Por lo tanto,
en ese tipo de expresiones y ese tipo de consideraciones que remiten a que hay una cierta objetividad en la red de dependencias, en la red de relaciones de cambio entre las mercancías, ¿no? Esas expresiones reposan, por lo tanto, en lo que nos ha ocurrido con el concepto de mercancía, es decir, que se ha convertido de ser algo que decíamos en principio de una cosa a ser algo que solo podemos decir del conjunto de todas las cosas. El conjunto de todas las cosas, ¿no? Si fuese en efecto algo que pudiese decirse de una cosa por separado, o de dos cosas por separado, una por la otra, pero por separado de todas las demás, entonces no tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido decirle a nadie has hecho un mal negocio o te has aprovechado de un incauto, puesto que al no haber una figura global de red de relaciones de intercambio, no habría tampoco ninguna exigencia objetiva de coherencia en los términos de esa red, ¿no? No habría ningún problema de si la figura encaja o no encaja, ¿no? Como no es así, sino que es cualquier cosa la de que ha de ser en sitio cambiable por cualquier otra, cualquier cosa la que ha de ser en sitio cambiable por cualquier otra, como no es así, sino que cualquier cosa debe ser en sitio cambiable por cualquier otra, entonces sí que existe una complejísima figura, una infinitamente compleja red, y para que esa infinitamente compleja red sea consistente, sea tratable en sí misma, no la tratamos porque es infinita y no acabamos nunca, ¿no? Pero que sea tratable en sí misma, para que esa red no sea incompatible, sí que tienen que respetarse ciertas condiciones de relación de unos cambios con otros cambios, ¿no? Bueno, por lo tanto, hemos llegado a una conclusión provisional que todo lo que estamos diciendo, y estoy yendo bastante despacio, deliberadamente, ¿no? Todo lo que estamos diciendo parece, por lo tanto, bastante trivial, pero estamos llegando a una conclusión muy importante, que es que si asumimos el concepto de mercancía, es decir, si asumimos que una cosa es cambiable por, en principio, cualquier otra, y por lo tanto un sistema de todas las cosas cambiables en principio cualquiera por cualquier otra, un sistema de todas las cosas cambiándose eventualmente entre sí, cualquiera por cualquier otra, si asumimos eso, entonces hay una cierta determinación objetiva de las relaciones, de las proporciones de cambio entre las cosas. Hay una cierta determinación objetiva. Hay una cierta determinación objetiva. ¿Sí? No como ocurre si el cambio es un hecho accidental. Si es simplemente que accidentalmente pues un hombre cambia con otro hombre una cosa y no es que eso sea un sistema, entonces no tiene ningún sentido decir quién hizo buen negocio y quién se fue selectivo, ¿no? Porque no hay ninguna determinación objetiva. Hay una exigencia de coherencia de la figura porque no hay figura, ¿no? ¿De acuerdo? No hay figura global, ¿no? En cambio, si asumimos el concepto de mercancía, entonces sí que hay una exigencia de coherencia de la figura y por tanto hay una determinación objetiva. Hay determinaciones objetivas con las relaciones de cambio. Vamos a ver, por lo tanto, no sé, desde el momento en que es mercancía, es que cualquier cosa es cambiable en cualquier otra, entonces, digamos, ¿cuáles son las proporciones en que se cambian entre determinadas cosas y cuáles son los equivalentes en otras cosas de la cantidad X de esta cosa? No es puramente arbitrario, ni es puramente convencional, sino que ahí hay algo. Desde el momento en que es mercancía, desde el momento en que es cualquier cosa, en principio cambiándose contra cualquier otra en principio. Desde el momento en que funciona este postulado, entonces hay alguna determinación objetiva, de cuáles son las proporciones de intercambio entre los tipos. No ocurriría esto, repito, si no fuese un sistema, si no fuese un hecho aislado, que algo se cambiase acá, ¿no? Entonces, a lo que está vinculado es
A lo que está vinculada esa objetividad es, por lo tanto, al concepto de mercancía, cosa que se cambia por en principio cualquier otra cosa y por lo tanto sistema de todas las cosas cambiándose en principio cualquiera por cualquiera, ¿no? Y ahí se sigue una determinación, ahí se siguen determinaciones objetivas de cuáles son las proporciones en las cuales se cambia, por así decir, equitativamente, vamos a decirlo así, sin ningún sentido moral, sin ningún sentido moral, un sentido puramente estructural, naturalmente casi geométrico, ¿no? Pero sí que hay una determinación objetiva de cuáles son las relaciones de intercambio entre las cosas. Esta determinación objetiva, por supuesto, puede no cumplirse. Asumimos que se cumple en término medio. Puede no cumplirse en un caso particular y por eso podemos decir en un caso particular que fulano ha sido muy incauto y que el otro se ha aprovechado, ¿no? No lo podríamos decir si no hubiese algún patrón objetivo. Sí hay un patrón objetivo y además acabamos de ver que lo hay, ¿no? Acabamos de ver que tiene que haberlo por eso de la tupida red o de la infinitamente tupida red que sin embargo tiene que ser una figura de suyo construible, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a formular esto mismo a lo que hemos llegado, de otra manera. Vamos a formular de otra manera después de la pausa. O sea, vamos a formular esto a lo que hemos llegado de otra manera. No porque con formularlo de esa manera hagamos algo nuevo, pero sí porque el hecho de formularlo de esa, vamos a formularlo mismo de otra manera, porque esa otra manera en la que vamos a formularlo tendrá ventajas en cuanto a la conexión con el resto de la temática de este curso, ¿no? Entonces vamos a hacer esa operación de pasar de este modo de formularlo, que tiene que haber una determinación objetiva, de este modo de formularlo a otro modo de formularlo, será formular lo mismo con otras palabras, ¿no? Pero que tienen la ventaja de que nos serán útiles para las conexiones que pretendemos establecer luego de esto con otras cosas, ¿no? Esa reformulación la haremos después de la pausa porque